Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir. Les decía: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, que yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Por el camino no saluden a nadie. Cuando entren en casa, digan primero: paz a esta casa. Si hay allí alguno digno de paz, la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa, comiendo y bebiendo lo que haya, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Si entran a una ciudad y los reciben, coma de lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya y digan a la gente: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, salud, amor, bendición y paz en este día viernes. Hoy la palabra de Dios tomada y reflexionada del Evangelio según San Lucas. Precisamente hoy, mis queridos hermanos, celebramos la fiesta del evangelista Lucas. El evangelista Lucas no hace parte del grupo de los 12, de aquellos discípulos que vivieron y compartieron con Jesús. Lucas es después, posterior, es decir, es un discípulo que se convirtió al cristianismo por la predicación de Pablo. Y Pablo es podríamos decir, el maestro de Lucas. Y Lucas es quien acompaña en la vida misionera de los gentiles a Pablo. En la carta segunda a Timoteo, Pablo dice: todos se han ido a evangelizar a otros pueblos y el único que está conmigo es Lucas. Se dice que Lucas era un médico que posteriormente se convierte a el cristianismo, al seguimiento de Jesucristo al Señor, al seguimiento del camino, y es por la predicación de Pablo. Luego se convierte en este escritor de la palabra de Dios y se le considera el autor del Evangelio que lleva su nombre, según San Lucas, y también se le considera el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, mis queridos hermanos, al celebrar la festividad del evangelista Lucas, se nos propone este envío que el Señor hace de los otros 72 discípulos, que son aparte de los discípulos que Él tiene. Son esos discípulos que va acrecentando la comunidad cristiana. Son esos discípulos que van recibiendo el mensaje de la palabra de Dios y que están llamados a evangelizar y a llevar a diferentes pueblos el mensaje de salvación. Entre esos se encuentra pues Lucas, que es uno de los discípulos que viene más tarde a ser parte del grupo de los seguidores de Jesús, a ser aquel evangelizador comprometido con la palabra de Dios. Es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros los bautizados. Celebrar la festividad de un apóstol es celebrar el llamado de Jesús a cada uno de los bautizados, es celebrar que el Señor nos ha comprometido, nos ha amado, nos ha preparado y nos ha enviado para el anuncio misionero, para llevar la palabra de Dios a muchas partes, para llevar la palabra de Dios a donde la gente más la necesita. Eso es celebrar la fiesta del evangelista, del apóstol, del seguidor del Señor. Entonces, hoy la palabra de Dios nos dice: los discípulos fueron enviados por Jesús y ellos fueron a cumplir aquella misión con unas características específicas o con unas recomendaciones específicas. Vayan, dice, porque la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Hay que orar y rogar al Señor para que envíe trabajadores a su mies. Ese es la primera tarea que tenemos el día de hoy, fiesta de San Lucas: orar para que el Señor siga llamando trabajadores a su mies, a su rebaño. Luego le dice: vaya, que yo los envío como
ovejas en medio de lobos. Sí, porque la tarea del misionero es difícil, es complicada. Hay quienes hablan, hay quienes no creen, hay quienes se dedican solamente a difamar, a levantar calumnias y no están siguiendo al Señor. La tarea es difícil. El mal se prepara también para cuando hay un misionero. El mal quiere echar por el suelo el mensaje de la palabra de Dios. Recuerden que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y luego le dice el Señor, no lleven ni bolsa, ni alforja, ni sandalias por el camino, sino que al contrario vayan ligeros de equipaje para anunciar la palabra de Dios. Cuando entren en una casa, digan paz a esta casa. Y si hay alguien de paz en ese lugar, pues la paz reposará sobre la persona, sobre aquel que tiene paz en su corazón. Y si no, regresará nuevamente a ustedes. Es como todo esto que el Señor le va diciendo al discípulo para que esté preparado y para que vaya él con toda la convicción a llevar esa bendición de Dios a diferentes lugares a donde va a llegar. Así sigue diciendo, así sigue llamando el Señor y así sigue enviando a los misioneros de hoy en día. Vayan, anuncien, prediquen, vayan ligeros de equipaje, lleven la bendición, lleven la paz del Señor al lugar donde lleguen. Trabajen con la comunidad, esfuércense, porque todo trabajador merece su salario. No se preocupen por lo que van a comer o con qué se van a vestir, porque al lugar donde llega el misionero, la gente provee lo que se necesita para continuar con esa labor. Es mandato del Señor, no se lo inventó la iglesia, no nos lo estamos inventando nosotros, sino que es el mandato del Señor. Vayan, que cada trabajador tiene derecho a su salario. Y si estábamos trabajando en el reino de los cielos en la predicación, pues la gente ve el trabajo, el esfuerzo, las obras que se hacen y la gente aporta para el mismo cuidado, para la misma ayuda de evangelizar, de llevar la palabra de Dios. Entonces rogamos pues en este día por todos aquellos que aportan, que traen, que de una u otra manera dicen yo aporto esto para que la misión se lleve. Personas que colaboran y dicen, Padre, yo quiero colaborar para que la misión llegue a la gente más humilde, a la gente más sencilla, para que vaya los sacerdotes, para que lleguen y catequicen, evangelicen. Todo eso es una ayuda grandísima para la misión y oramos por ustedes y decimos al Señor que sea quien los bendiga por este trabajo y por este apoyo tan hermoso que ustedes ofrecen a la iglesia para seguir el anuncio de la palabra de Dios. Oramos por nuestros hermanos enfermos. Oramos por aquellos que están tristes, afligidos, en tribulación, que están saliendo de una dificultad, que están viviendo sus duelos por las diferentes formas que les ha tocado enfrentar. No solamente el duelo se vive por la muerte de un ser querido, sino también por las pérdidas, los fracasos, por la ruptura de una relación. Y por eso decimos, hoy el Señor está con ustedes, que Él los bendiga y los fortalezca. También oramos por nuestros hermanos que cumplen años, oramos y pedimos la bendición de Dios sobre ustedes para que los proyectos de su vida vayan de la mano de Dios. Rogamos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo, que el Señor los reciba en el reino de los cielos. Este día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, Dios nos bendiga.